Bien, pues bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bueno verles el día de hoy. Siempre es un gusto poder celebrar juntos al Señor. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Abdiel Rubio, soy pastor principal de esta hermosa iglesia, Conexión Vida. Y como vieron, pues vamos a cumplir ya 2 años desde que iniciamos, ¿verdad? Aquí en esta colonia. Habíamos iniciado allá en Loma Dorada, allá en la tierra donde fluye leche y miel, no sé si conocen, donde hay la última tecnología en la ciudad, ¿verdad? Tonalá. Estábamos allá iniciamos en Tonalá. Posteriormente Dios nos movió para estos lugares, ¿verdad? Y bueno, nos sentimos bien contentos y bien emocionados por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Oramos por nuestros vecinos, oramos por la colonia, oramos por aquellas personas que aún no conocen de Jesús, porque creemos que la salvación llegará a sus vidas. Amén. Así que te animo a que sigas orando, creyéndole a Dios en lo que Dios seguirá haciendo. Y como veíamos en los anuncios que decía Alma, este próximo fin de semana, viernes y sábado, tenemos este evento de día 1. Y quiero animarte porque la verdad creo que va a bendecir mucho nuestras vidas. Son conferencias, congresos donde uno sale retado en su fe, donde uno sale animado y creo que es importante que como iglesia podamos impulsar, ¿verdad?, las obras del reino. Alguien por ahí en algún momento cuando tuvimos una charla sobre este evento, pues al ser su primer evento decían, no sabíamos en cuánto poner los boletos, pero todo generan costos excesivos. Y cuando nosotros, mi esposa y yo, veíamos los costos, que no estábamos acostumbrados a ir tal vez a conciertos mundanos, ¿no? De Peso Pluma, de no sé, qué sé yo, ¿verdad? Todos esos conciertos de repente uno escucha artistas. Pero regularmente cuando uno ve los boletos de esos conciertos que están en 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos y que no son cosas que edifican, no son cosas que van a transformar tu vida, no son cosas que te animan a crecer, sino son cosas que tal vez te van a destruir, ¿verdad? Y la gente invierte, la gente está dispuesta a pagar. Pero a veces cuando hablamos en cosas que nos van a edificar, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento, cosas que nos van a impulsar a buscar más de Dios, la gente dice, ay no, está medio caro, ¿verdad? Ay no, es que el evangelio debería ser gratis. Y sí, el evangelio es gratis, pero todos los costos operativos generan un costo. Entonces quiero animar tu fe para que podamos hacer una inversión en nosotros mismos. Esto es invertir en nuestras vidas. Y si tú quieres, pues al final puedes acercarte conmigo, con mi esposa, con Suni, con Noé, para que podamos darte más información sobre dónde va a ser el lugar exactamente, cómo adquirir los boletos, porque ahora nada más se adquieren en línea, ¿verdad? No los van a estar vendiendo en otro lugar más que en línea, pero nosotros podemos darte toda la información si tú deseas asistir. ¿Está bien? Y bueno, para comenzar me gustaría el día de hoy compartirte un tema que le he titulado En esto creo, en esto creo. Porque regularmente a veces hacemos cosas dentro de la fe cristiana, muchas gracias amado, que a veces no sabemos, a veces por qué hacemos cada cosa. Hay veces que no tenemos el entendimiento de por qué a veces levantamos nuestras manos, por qué a veces cuando la presencia de Dios se siente hay gente que tiembla, por qué de repente si uno viene a la iglesia, trata de venir de la mejor manera y con la mejor actitud. Y sabes, yo pensando en esto, escuchaba una frase que decía, hay algo peor que no saber las cosas. Hay algo peor que no saber las cosas. Y algo peor que no saber algo es no saber por qué hacemos las cosas. Tú puedes no saber algo y sí, está mal, pero es peor hacer algo sin saber por qué lo estás haciendo. Es peor hacer algo dentro de la iglesia, del ámbito cristiano, sin saber las razones, el por qué lo estamos haciendo. Y quiero contestar 3 preguntas claves
que nosotros como cristianos hacemos y creemos y por qué es necesario que lo entendamos. Lo primero es, la primera pregunta que me gustaría contestar el día de hoy es, ¿por qué confiamos en la Biblia? ¿Por qué tú y yo como creyentes, como cristianos, o algunos si están iniciando en la fe, por qué creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de fe y de conducta? ¿Por qué creemos nosotros los cristianos y animamos a cada gente a que pueda leer la palabra de Dios? Bueno, Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que hasta el punto de que no conocemos la verdad, cada uno de nosotros somos vulnerables. Cada uno de nosotros podemos ser engañados, movernos fácilmente a nuestros deseos. ¿Sabes? Hoy hay una tendencia muy fuerte a moverse más por lo que sentimos que por aquello que es correcto. Hoy mueve mucho a las personas, mucho más lo que siente en su corazón que lo que puede ser una verdad o una realidad. Hoy tú puedes ver en día, ¿no?, que hay gente que si se siente perro, pues lo debes de tratar como perro. Porque se siente así y tú dices, a ver, pero eso no es una verdad. Biológicamente tú no eres un perro, eres un humano. Pero es que yo me siento y si yo me siento así me debes de tratar. Porque hoy la mayoría de las personas tratan más de guiarse por sus sentimientos que por lo que es una verdad. Y nosotros creemos en la Biblia, la palabra de Dios, porque creemos que en ella nosotros encontramos la verdad absoluta que Dios quiere para nosotros. Creemos que la Biblia es la autoridad de Dios. Creemos que lo que la Biblia dice es verdad. Creemos que lo que la Biblia nos enseña son verdades y principios para transformar nuestros corazones. ¿Y por qué creemos nosotros en la Biblia? Bueno, nosotros creemos que la Biblia también es el documento más completo de la historia. Existen muchos libros que algunas religiones consideran sagrados, como por ejemplo el Corán. El Corán es un libro que algunos, ¿verdad?, consideran como un libro sagrado también. Pero ¿por qué para los cristianos la Biblia realmente es un libro sagrado y con autoridad? Nosotros podemos ver que a través de la historia, a través de la ciencia, a través de la arqueología, todo lo que la Biblia dice se ha cumplido y es verdad. Hace poco veía un documental, ¿verdad?, donde los arqueólogos habían descubierto muchas de las cosas que la Biblia describía hoy en día. En Francia, por ejemplo, hay un museo donde se encuentran objetos que pertenecieron a reyes como Nabucodonosor, como el rey Darío, y dicen, estos personajes que la Biblia narra existieron, y sacan cosas, objetos que estos reyes que la Biblia describía existen hasta el día de hoy. Pero no es que los arqueólogos lo hayan descubierto primero. La Biblia ya lo había dicho desde muchísimo antes. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que a través de ella muchos de los relatos bíblicos que la Biblia habla acerca de gobernantes, personajes, reyes, ciudades, hoy en día se han descubierto tal y como la Biblia lo dijeron, tal y como la Biblia dice. Por eso nosotros podemos confiar y llegar a creer que la Biblia es verdad. Que la Biblia todo lo que dice es verdad. Que la Biblia lo que dice de nosotros es una verdad. Ahora, la Biblia, yo no sé si tú sabías, pero es una colección de escritos. Son muchos libros en uno solo. La palabra Biblia viene de este vocablo biblioteca, que significa muchos libros. Y la Biblia es este compendio de muchos libros, ¿verdad?,
que nosotros encontramos en uno solo. Y es increíble ver cómo diferentes autores, más de 40 autores, exactamente algunos dicen que son 45 autores, los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, en diferente época, en diferente tiempo, con diferente clase social, pero todos llegaban a lo mismo, que el ser humano se reconciliara con Dios. Que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Señor, nuestro Creador. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sabes también por qué creemos en la Biblia? Porque la Biblia nos funciona como una constitución moral para el hombre, para nosotros. Porque la Biblia nos corrige, nos instruye y moralmente lo necesitamos. ¿Sabes? No pudiéramos vivir en este mundo y no pudiéramos disfrutar de la vida si no hubiera reglas en este mundo. Por ejemplo, a algunos de aquí les gusta el fútbol, a otros no, pero déjame explicarlo con este ejemplo. En el fútbol, regularmente juegan 11 jugadores contra 11. Y el tema del fútbol es que la mayoría de los jugadores juegue con los pies, con la cabeza, ¿verdad? Pero sin meter las manos, a diferencia del básquetbol. El único que puede meter las manos es el portero, ¿verdad? Para parar los balones y atajar. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento, dentro de un partido de fútbol, alguien o alguno de los jugadores agarra el balón, ¿verdad?, con las manos y mete gol con las manos? Eso acabaría con el sentido de fútbol. Para eso hay reglas. Y una de las reglas es que tú no puedes como jugador meter las manos para meter goles. Es una regla, es parte del fútbol y es necesaria para que el fútbol funcione. En la vida encontramos un sinfín de reglas para que nosotros podamos funcionar como sociedad. Pero hay veces que a algunos de nosotros no nos gusta que alguien pueda poner reglas a nuestras vidas. Sentimos como si las reglas llegaran a frenarnos. Alguien dijo en alguna ocasión: no son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me fastidian. No son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me fastidian. Son las cosas que entiendo las que me fastidian. Porque cuando nosotros a veces no entendemos la Biblia o no entendemos ciertas cosas, decimos, pues. Pero cuando lo entendemos, esas son las cosas que a veces nos cuestan cambiar. Cuando entendemos que la Biblia nos enseña y nos dice, necesitas perdonar. No. Necesitas ser paciente. ¿Por qué, Señor? Porque las cosas que entendemos son a veces las que nos cuesta más trabajo hacer. Son las que más nos pueden fastidiar. Pero la Biblia es necesaria dentro de la moral de la vida del hombre. En ella encontramos reglas importantes para poder vivir una vida en paz y agradable ante los hombres y ante Dios. Sin ella estaríamos perdidos y cada quien haría lo que quisiera. Ahora, ha habido naciones que han seguido las reglas y las normas que la Biblia enseña y dice, ¿y qué crees? Son las naciones que más han prosperado y más han crecido. Cuando la Biblia se vive de una manera de forma moral y donde tú sabes que lo que la Biblia te enseña y te dice lo empiezas a vivir, los países incluso empiezan a crecer. Estados Unidos se fundó con principios morales bíblicos. La Biblia era la fuente, la inspiración
para vivir sus normas, sus leyes dentro de un país. Y por mucho tiempo este país empezó a crecer, a ser próspero, a expandirse en muchas áreas. Pero cuando empezaron a dejar la Biblia, la palabra de Dios, la moral de lo que la Biblia de Dios enseñaba, fue un país que empezó a caer en decadencia. Fue un país que se empezó a ir para abajo, porque la Biblia, cuando nosotros la ponemos como principios dentro de nuestra nación, se vuelve que nuestra nación empiece a crecer en todos los sentidos morales. Hace unos meses atrás veía, ¿verdad?, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, si no me equivoco que se llama, este presidente, ¿verdad?, ha querido fundar su nación bajo los principios bíblicos. Y daban unas estadísticas impresionantes porque él, desde que empezó a poner los principios bíblicos en práctica dentro de su nación, un país que tenía el mayor índice de delincuencia, un país donde salía la mara salvatrucha y los peores criminales, ahora ha sido un país donde gobierna la paz, la tranquilidad, donde el índice de violencia ha bajado, porque la Biblia es una norma moral que a todos nos conviene seguir. A todos. Por eso creemos en la Biblia. Por eso cada vez que la leemos, no la leemos pensando en otro. Ay, esto cómo le caería re bien a esta persona. La leemos para que nuestra moral cambie, para que mi corazón pueda ser transformado. Nosotros creemos en la Biblia también y podemos confiar en la Biblia porque hoy en día podemos ver cómo la Biblia puede seguir transformando vidas. ¿Sabes que hoy la palabra de Dios sigue transformando corazones? Hace unas semanas atrás mi esposa y yo platicábamos. Y ella y a mí nos gusta platicar acerca de lo que estamos aprendiendo de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y ella me hablaba acerca de que Dios le estaba hablando mucho acerca de la humildad, ¿verdad? Ella está leyendo un libro que se llama Manso y Humilde. Y dice, Dios me está hablando mucho acerca de la humildad. Y hablábamos y platicábamos de ese tema. Y yo le decía a mi esposa, fíjate que yo estaba leyendo un versículo que en estas semanas me ha marcado mucho mi corazón, donde dice que nosotros somos pacificadores. Y cada vez que yo me encuentro en una situación donde hay gente que me saca de quicio, recuerdo esta palabra y digo, soy pacificador. Soy pacificador. El Señor me ha llamado a ser pacificador, a no estar en pleito. Y cada vez que el enemigo trate de atacarme en una situación compleja, empiezo a recordar la palabra de Dios, porque la palabra me da el poder para yo poder ser transformado. Cada vez que estamos en una situación difícil, compleja, la palabra de Dios es la única que nos va a poder ayudar a ser transformados. Si tú y yo no aprendemos a profundizar, a meternos en la palabra de Dios y entender por qué confiamos en la Biblia. No se trata de leer un libro más, no se trata de leer una novela, no se trata de leer historias, se trata de que la palabra de Dios pueda transformar mi corazón. Por eso yo confío en la Biblia. Por eso sé que la Biblia es verdad. Por eso yo como creyente tengo la disciplina, tengo la iniciativa de estar leyendo todos los días la palabra de Dios porque la necesito. Si tú como creyente tal vez dices, sí, yo aquí la tengo la Biblia. Y abierta en el Salmo 23 para que me espante los espíritus chocarreros. Sí, aquí la tengo la palabra de Dios, pero nunca la lees. No la escudriñas, no la estudias, no profundizas en ella. La palabra de Dios no va a tener el efecto que debe de tener. Pero los creyentes, los cristianos que entendemos por qué confiamos en la Biblia, por qué la leemos, entendemos que en ellas encontramos las verdades de Dios
para nuestros corazones. Y en ella tú puedes encontrar un sinfín de cosas. Me llamaba la atención, hace unos meses también atrás, salió una noticia sobre un rapero muy famoso, ¿verdad? O más bien reggaetonero muy famoso, que se convirtió al cristianismo, Daddy Yankee, ¿verdad? Y estuvo muy increíble porque en uno de sus conciertos, ¿verdad? Él menciona un versículo bíblico donde él dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Y él se dio cuenta, ¿verdad?, del vacío tan tremendo que había en su corazón. Y en ese concierto donde había miles de personas, hizo pública su fe y dijo: pero desde hoy decido creer y seguir a Jesucristo. Como un versículo de la Biblia pudo transformar el corazón de una persona, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Cuando tú y yo leemos la Escritura, leemos la palabra de Dios, algo diferente debe haber en nosotros. Dios seguramente te va a transformar, te va a cambiar. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso creemos y confiamos en la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta que me viene es: ¿por qué adoramos? ¿Por qué cuando hablamos de las cosas que creemos, por qué los creyentes adoramos? ¿Por qué los cristianos adoramos? Hay veces que nosotros podemos llegar a pensar que eso solamente es exclusivo de aquellos que hemos conocido de Jesús. Pero ¿sabes? Cada persona, lo acepte, no lo acepte, quiera o no quiera, cada persona fue diseñada para adorar a Dios. Somos criaturas que hemos sido diseñadas para la gloria y para la honra de su nombre. Queramos o no queramos, está en nosotros siempre esa necesidad de adorarlo. Es por eso que hoy en día la gente que no adora a Dios, la gente que no puede rendir su corazón en adoración al Señor, siempre siente un vacío. Puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, puede tener mucho poder, pero si no adora a Dios, siempre va a haber ese vacío. Porque lo único que llena nuestros corazones es que nosotros podamos adorar a nuestro Creador. Por eso lo hacemos. Ahora, cuando nosotros adoramos a Dios, podemos llegar a pensar que adorar a Dios tiene que ver como con el estilo de música que se toca en la iglesia. Las rapiditas, es alabanza, ¿verdad? Las rapiditas son alabanza y las lentas son de adoración, ¿verdad? La música lenta es de adoración. Y sabes, cuando nosotros escudriñamos la palabra, lo último que encontramos que es adoración tiene que ver con cantar. La adoración es no solamente se trata de cantar, es una forma de expresar adoración, nuestro canto, nuestra voz. Pero la adoración no es cantar canciones lentas. Porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel adoraba, lo último que hacía era cantar. Lo último que hacía era poder entonar alabanzas. Para ellos, la adoración era poner a Dios en el centro de su vida. Para nosotros la adoración es poner a Dios en el centro de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, que a Dios lo podamos tomar en cuenta en lo que hablamos, lo que hacemos, en nuestras decisiones. Para nosotros eso es adoración. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender un poco de música, yo como 2 veces le llegué a cantar a mi esposa, ¿verdad? Canciones románticas. Le cantaba, ¿verdad? Y es bonito cantarle. Es bonito que, o ella de alguna manera sentía bonito que yo pudiera cantarle. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, a mi esposa un día la siento en el sillón
y le canto una canción romántica, seguramente ella va a sentir bonito. Pero ¿qué pasaría si solamente ese día le canto bonito y todos los demás días ni la pelo, ni la busco, ni le pregunto cómo está? ¿No creen que a veces nos sucede lo mismo con Dios? Solamente el domingo podemos venir, cantarle, alabarle, pero toda la semana ni lo pelamos. Y la adoración es que toda la semana tú puedas tener en cuenta a Dios. En tus pensamientos, en tus decisiones, en tus oraciones. Allí es cuando nosotros adoramos verdaderamente a Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 25:1. Me gustaría leerte algunos textos rápido. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es lo que dice Isaías. Salmo 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia una y otra vez nos enseña que como creyentes es necesario adorar. Por eso lo hacemos. No lo hacemos, aquí no tenemos un momento de alabanza, de música para exaltar el nombre de Dios, para rellenar una parte del servicio. No lo hacemos para decir, bueno, vamos a hacer tiempo en lo que llega la gente para que pueda escuchar la prédica. No. Creemos que la parte de la alabanza, el poder exaltar el nombre de Dios, el poder reconocerlo a Él, es parte importante y fundamental de lo que nosotros creemos en nuestra adoración. Porque adorar lo hacemos continuamente. Tú puedes adorar a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a algunas actividades, a ciertas cosas. Hay algo que regularmente nosotros adoramos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hay algo que nos quita más tiempo de lo que nosotros le dedicamos al Señor, eso lo convertimos en nuestra adoración. Eso viene a ser el centro de nuestras vidas. Cuando a eso le dedicamos muchísimo más tiempo y no ponemos al centro de nuestro corazón a Dios. Ahora, también, ¿por qué le adoramos a Dios? Bueno, le adoramos porque también estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Nosotros como creyentes hemos decidido adorarlo y es por eso que levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz. Algunos brincan, algunos saltan, algunos lloran y lo hacemos por agradecimiento a Dios. Porque reconocemos que todo lo que tenemos, porque reconocemos que las cosas que hemos hecho y las cosas que vamos a poder hacer son gracias a lo que Él nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso nosotros como creyentes adoramos a Él. Por eso es necesario que si tú has decidido seguir a Jesús, si tú has decidido acercarte a Dios, es necesario que le adores. Que Él sea el centro de tu corazón. Que todas las cosas que puedan distraerte para adorarlo, para buscar de Él, las hagas a un lado y puedas concentrarte en lo que es Él. Hay una aplicación que me gusta mucho de la Biblia que yo tengo en mi celular que se llama YouVersion. Esta aplicación tiene un formato para que tú puedas orar y buscar de Dios. Y me encanta una parte, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a apartar este tiempo para buscar de Dios, la misma aplicación te va guiando y te va diciendo: haz a un lado todos tus distractores,
Hoy concéntrate en adorar a Dios. Hoy recuerda lo bueno que Él ha sido para contigo. Te menciona algunos versículos donde exalta el nombre de Dios, ¿verdad? Para que medites en ellos y puedas reconocer su grandeza, su señorío y su amor. Eso es adoración. Que yo en mi día a día yo pueda ponerlo a Dios en primer lugar. Que yo pueda recordar lo que Él ha hecho con mí. Que pueda recordar de dónde Él me sacó. Que pueda recordar el llamado que Él ha hecho en mi vida. Eso es adoración. Eso es adoración. No es solamente venir a un tiempo aquí en la iglesia y cantarle bonito. Es que yo en mi día a día lo pueda poner a Él en primer lugar. Fuimos creados para alabarle. Fuimos creados para exaltar su nombre. Por eso nosotros le adoramos, porque estamos agradecidos, porque reconocemos que Él es el centro de nuestra vida. Por eso lo hacemos. Como creyentes creemos en esto. Ahora, hay otra pregunta que me surge a mí y es: ¿por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos congregarnos? No solamente hablábamos la primera pregunta, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué adoramos? Pero también existe esta pregunta: ¿por qué congregarnos? Si yo puedo a lo mejor hacerlo primero, leer la Biblia y adorar desde mi casa, ¿para qué necesito venir a la iglesia? Si lo primero y lo segundo, que era leer la Biblia y adorar, yo lo puedo hacer cómodamente desde mi sillón. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué venir a la iglesia si al final estas cosas yo las puedo hacer en otro lugar? Bueno, quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos 10, versos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros creemos que es necesario congregarnos porque dentro de la congregación encontramos ánimo. Porque nuestro corazón se anima. Cuando alguien está débil en la fe, es necesario que tú o yo empecemos a congregarnos para animarnos nuevamente en nuestra fe. Hay gente que se empieza a apartar de la iglesia, deja de venir a la iglesia, cree que la iglesia ya no es importante. Y hay gente que puede decir: yo lo hago desde aquí, desde mi casa, yo busco a Dios desde aquí de mi casa. Pero sabes, si tú eres una persona que en tu casa oras, lees la Biblia, adoras en tu casa, eso automáticamente te va a llevar a una iglesia. Porque es parte de lo que el creyente necesita. Si tú dices: no, eso yo lo estoy haciendo en mi casa, no necesito congregarme. Realmente no creo que lo estés haciendo en tu casa. Porque si tú en tu casa leyeras la palabra de Dios, si tú en tu casa adoraras a Dios, vieras en ti una necesidad tan grande de venir a congregarte a una iglesia. Es necesario, dice la palabra de Dios en el texto que leíamos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario para nuestro crecimiento. Es necesario para impulsarnos en el amor y en las buenas obras para el Señor. Lo necesitamos como iglesia. Eclesiastés 4, del 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejores pagas de su trabajo. Porque si cayeran, el uno le levantará a sus compañeros. Pero ay del solo, que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo?
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, cuando hay unidad en la iglesia, cuando tú vienes y te congregas porque ves esta parte necesaria e importante, ¿sabes? No podemos luchar ni vivir la vida cristiana solos. Necesitamos de una comunidad. Necesitamos de gente que fortalezca nuestra fe. Necesitamos de personas que nos animen a seguir adelante. Necesitamos personas que nos den una palabra para poder seguir perseverando, para seguir caminando en estos caminos del Señor, porque sabes, a todos en algún momento nos llega el desánimo. A todos nos va a pasar que en algún momento ya no querramos nada con Dios. Es muy fácil desanimarte y dejar de seguir a Cristo. Es muy fácil dejar las cosas de Dios porque para enfriarse, uno se enfría rápido. Hoy en la mañana me preparaba un té. Puse la tetera, calenté el agua. Yo empecé a escuchar que empezó a hervir, ¿verdad? Ya empezó a hervir el agua. La serví en una taza, le puse miel, le puse mi té de jengibre con limón, ¿verdad? Y preparé bonito, ¿verdad? Mi tecito en lo que yo estudiaba la palabra de Dios, tenía mi momento devocional. Pero sentí que solamente habían pasado 15 minutos, yo creo que por mucho 15, 20 minutos. Y de repente cuando le doy el primer sorbo a mi taza de té, ¿verdad? Ya no estaba caliente. Dije, ay, ya se está enfriando muy rápido. Dije, bueno, ahorita me lo tomo rápido. Me descuidé otros 5 minutos, ¿verdad? Cuando le di el trago ya no estaba caliente. Dije, oye, ya perdió todo lo caliente. Porque para enfriarse es muy sencillo. Cocina frijoles. ¿Cuánto tiempo tienes que dejar los frijoles para que hiervan, para que se cocinen? Horas. Horas para que puedan llegarse a cocer. Hay carne, ¿verdad? Que tú la puedes dejar hasta a veces por 3, 4 horas para que se caliente, para que se cosa. Pero para enfriarse es muy fácil, muy rápido, muy pronto. En la vida del cristiano es muy sencillo que podamos llegar a enfriarnos. Y el congregarnos da una disciplina a nuestras vidas, a nuestros corazones, para no llegar a enfriarnos. Porque tal vez en la semana no buscaste de Dios, pero el día que te congregas es el día que a lo mejor puedes recuperar tu ánimo, tus fuerzas para decir, esta semana sí voy a buscar de Dios. Esta semana voy a salir animado porque sé que es importante leer la Biblia, porque sé que es importante adorar, porque sé que es importante estar en la casa del Señor. Es necesario, lo necesitamos. No podemos andar por la vida solos. Como hermanos necesitamos los unos de los otros para ayudarnos, para fortalecer nuestra fe, para en los momentos de necesidad tener a personas que puedan estar con nosotros para ayudarnos. Por ejemplo, yo no sé si te ha pasado, pero hace unos días atrás, uno de nuestros tíos buscaba donadores de sangre, ¿verdad? Gracias a Dios los pudimos conseguir dentro de la familia de sangre. Pero yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si dentro de nuestra familia no hubiéramos encontrado? O hay gente que a lo mejor no tiene una familia grande. Yo tengo la bendición de que mi familia es enorme, ¿verdad? O sea, somos una familia grandísima y bueno, si no es uno es otro, pero tenemos esa bendición. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, yo estoy solito? Yo no tengo una familia tan grande. Pues a lo mejor de sangre no, pero espiritualmente sí. Y aquí puedes encontrar esta familia que te pueda fortalecer, que te pueda ayudar, que te va a animar a seguir adelante. Necesitamos. Y por eso nosotros lo hacemos. Por eso nos congregamos. No queremos que tú te congregues para que la iglesia se vea más llena. No.
queremos que en la iglesia encuentres una familia. Que esta familia, que Conexión Vida pueda ser tu iglesia. Que digas, qué bonito tener esta familia. Qué bonito poder ver a los hermanos. Qué bonito pasar tiempo juntos para comer. Qué bonito pasar tiempo para poder disfrutarnos. Para eso venimos, para eso hacemos iglesia. Y lo necesitamos para fortalecer nuestra fe. En esto creemos. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es mi norma de fe y de conducta. Creo que es necesario adorar a Dios porque Él me hizo con ese diseño para adorarle. Creo que es necesario congregarme porque en la congregación encuentro ánimo para seguir en mi fe. Porque en la congregación encuentro una familia. Es necesario. Y esto es parte de lo que nosotros creemos. El domingo que viene vamos a hablar acerca de otras cosas en las que nosotros creemos. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad.